hablar, pásele, mi hermano. Aleluya, gloria al Señor. Le da un aplauso al Señor en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Qué bueno que se ha hecho presente. Amén, gloria al Señor. Que nada lo detiene. Amén, gloria al Señor. Qué bueno es Dios con cada uno de nosotros, amados hermanos. Saludos a los hermanos que nos están viendo también, que van a ver esta predicación por internet. Estamos transmitiendo este mensaje, gloria al Señor, desde hace un mes, y el tema es desenmascarando el gobierno del anticristo. Nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, estos poderes que estamos hablando se manifestarán. Gloria al Señor. Y la iglesia tiene que conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Gloria al Señor. Amén. Amados hermanos, como estaba diciendo el pastor Hugo, amén, lo de, no es meter miedo, pero lo del coronavirus todavía no se ha terminado, esto todavía sigue. El hermano pues trajo ahí unas mascarillas y desinfectantes también para que usted pueda hacer uso de estas cosas. Gloria al Señor. Amén. Parece que esto de la manifestación es como que se ha propagado más en estos días. He estado escuchando comentarios acerca de esto, pero no debe de tener miedo, amados hermanos, no debe de tener miedo, pero sí hay que ser prudente. Gloria al Señor. Hay que ser prudente también. Si pues el pueblo de Dios está en las manos del Señor. Amén. Si Dios llega a permitir algo, amados hermanos, usted no tiene que temer. Amén. La Biblia nos enseña a nosotros en primera carta de Corintios capítulo 15 que morir en las manos de Dios es la cosa más hermosa, más maravillosa. Gloria al Señor. Amén. Pero no se me vaya a morir todavía. Gloria al Señor. Amén. Vamos a entrar con esta enseñanza, y el título de esta enseñanza es La espada que hirió a la bestia. Amén. Es importante para los hermanos que nos están viendo por internet. El tema que estamos estudiando es desenmascarando al anticristo. Es necesario que para entender esta enseñanza que vamos a dar hoy, estudie las enseñanzas anteriores. Amén. Hemos estado enseñando acerca de las 4 bestias. Dijimos que bestias en la Biblia, en la profecía, bestia son naciones, potencia. ¿Se recuerdan cuántas bestias iban a gobernar el mundo? Dijimos que eran 4 bestias, 4 poderes, y es importante que la iglesia conozca esto, amados hermanos, porque estamos viviendo el tiempo de la 4ª bestia, y por eso estamos nosotros totalmente convencidos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Algunas personas dirán, hermano, pero a mí lo que me interesa es que el Señor Jesucristo venga. A mí no me interesa lo que es el anticristo, más le vale que conozca quién es. Porque muchas personas dicen, a mí no me interesa esos temas. Puede ser que esté caminando de la mano con Él, que vaya rumbo al infierno y no se dé cuenta. El domingo que viene vamos a dar cómo entró el catolicismo a nuestras iglesias y cómo en nuestras iglesias hay mucho engaño, mucha mentira con este tema. Vamos a descubrir cómo el catolicismo ha entrado en nuestras iglesias y cómo muchas iglesias de nuestro concilio, iglesias pentecostales, están totalmente engañadas y equivocadas con referente a este tema. Por eso decimos que la iglesia no está preparada en este momento para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ha sido puesta para predicar este tipo de mensaje en el tiempo del fin, y estamos viviendo este tiempo. Entonces, les recomiendo por favor que estudien los temas pasados. La segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, verso 11, estudie ese tema, la imagen de la bestia también, y el dragón que le da el poder a la bestia. Estudie todos esos temas para que pueda entender este tema. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Por reverencia al Señor se pone en pie, gloria al Señor, en esta preciosa tarde.
Amén. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leerlo desde el verso 2. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 13, verso 2 al 3, vamos a leer. Dice la palabra del Señor, se lee la bendita palabra en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dele un aplauso fuerte al Señor Jesús en esta preciosa tarde. Déselo más fuerte, gloria al Señor. Aleluya. Al Señor quiere que nosotros, el Señor le gusta que nosotros le adoremos con libertad, amados hermanos. Gloria al Señor. La iglesia ya está abierta. Amén. Gloria al Señor. Y las 24 horas. Gloria al Señor, las 24 horas porque pues cualquier emergencia usted puede llamar. Amén. ¿Ok? Y estamos para ir a orar. Aquí está el pastor Hugo. Gloria al Señor, le puede llamar al pastor. Gloria al Señor. Usted puede tomar su asiento en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Vamos a estudiar en esta tarde cómo la bestia recibe la herida de muerte y qué significa esto para la iglesia de hoy en día. ¿Qué significa esto? Hemos estado hablando acerca de las 4 bestias de Daniel. Según Daniel capítulo 7, verso 16 al 17, las 4 bestias representan 4 reinos que se levantarían a gobernar la tierra. Amén. Es importante que vaya tomando nota, hermano, porque después al final vamos a hacer un examen. Gloria al Señor, para ver si está aprendiendo. Porque lo importante de estas enseñanzas es que están siendo grabadas y usted las puede volver a escuchar, pero lo que queremos es que la estudie, hermano. El predicador simplemente es un instrumento de Dios, pero usted tiene que convencerse por la palabra de Dios. Yo, hermano, yo no me dejo llevar por lo que dice cualquier predicador. Si no está de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor, de esta manera ha entrado mucho engaño a la iglesia. No a todos le podemos decir amén. No a todos le podemos decir amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver lo que es la 4ª bestia de Daniel para poder entrar a la bestia que recibe la herida como de muerte. Dijimos que la 4ª bestia de Daniel capítulo 7, la 4ª bestia representa al imperio romano. ¿Okay? Roma era el imperio que estaba gobernando cuando el Señor Jesucristo nació. ¿Okay? Vamos a ir a Daniel capítulo 7, verso 23. Dice la palabra, y dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. La 4ª bestia es el imperio romano. La primera bestia era un león, era el imperio de Babilonia. El oso, el imperio de los medos y de los persas. El leopardo o el tigre, el imperio griego. Y la 4ª bestia representa al imperio romano. Amén. Entonces dijimos, esta es la primera etapa de gobierno de esta 4ª bestia, el imperio romano. Luego el verso 24 dice
Vamos a leer el verso 24 de Daniel, capítulo 7, verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? Los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino, hermano? Estamos hablando de la cuarta bestia, del imperio romano, del reino romano. Entonces, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. 3 reyes derribará. Ya hemos visto esto en los temas pasados. Entonces, dice que la cuarta bestia tiene 10 cuernos. Los cuernos representan naciones. Está hablando que cuando el imperio romano cayó en el año 476 después de Jesucristo, recuerde eso, es muy importante. El imperio romano cayó, fue derrotado en el año 476 después de Jesucristo. Pero como son 4 bestias, 4 poderes que se iban a levantar, este reino no fue en su total derrotado, porque la bestia tenía sobre su cabeza 10 cuernos. Representa la división de las tribus bárbaras. Allí nacieron todas las naciones europeas que hoy conocemos. Amén. España, Alemania, Francia, allí nacieron. Usted puede estudiar la historia. Entonces, Roma cae, pero como tiene 10 cuernos, se divide en 10 reinos. Esta es la segunda etapa, miren. Es importante que nosotros vayamos analizando esto. Cómo esta cuarta bestia parece que es destruida, pero no es destruida. Se vuelve a levantar de una manera diferente. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 12 que la cuarta bestia, o el dragón como se conoce, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, o sea, se disfrazó. No fue destruido este poder en su totalidad, sino que hubo un cambio, ¿ok? Ahora vamos a leer el verso, esta es la segunda etapa que le dije. Ahora vamos a leer el verso 25. Dice, hablará, el verso 24 todavía, ¿no? Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y aquel rey de verdad. O sea, se levantan las 10 tribus bárbaras, pero después de eso dice que se levanta ¿qué? Otro cuerno, que se conoce como el cuerno pequeño, de Daniel capítulo 7 verso 8. Mire lo que dice Daniel capítulo 7 verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. O sea, está hablando que es una persona. ¿Okay? Este cuerno pequeño. Okay. Esta es, podemos decir, la tercera etapa. Okay. Primero está la cuarta bestia que representa al imperio romano. Después está la división de los 10 reinos, las de las tribus bárbaras. Después de eso se levanta, dice, el cuerno pequeño, tras ellos. O sea, primero están los 10 poderes, pero tras ellos se levanta el cuerno pequeño, que lo hemos identificado como el papado. Es importante que tenga esto en mente, porque ya vamos a entrar. ¿Qué es la herida de muerte que la Biblia habla que este poder iba a recibir? Y cómo este poder se va a levantar nuevamente. Amén. Vamos a ir. Quiero que notemos algo, hermano.
Después que se levanta el cuerno pequeño, que representa, el cuerno pequeño representa ¿qué? A la bestia de Apocalipsis 13. Ok. Quiero que veamos algo que nos va a ayudar a entender este tema. Ok. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, verso 25, y la bestia de Apocalipsis capítulo 13 es la misma. ¿Ok? Es importante que nosotros notemos eso. Es el mismo poder. ¿Por qué es el mismo poder? Porque ambas tienen boca que hablan grandes cosas contra Dios. Mire, capítulo 7 de Daniel, verso 25. Y hablará palabra contra el Altísimo. Ya vamos a ver qué son esas palabras que habla contra Dios. Ok, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 11, para que vean que está hablando del mismo poder. Dice, Apocalipsis capítulo 13, verso 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Están notando? Es el mismo. Daniel le llama el cuerno pequeño. Juan le llama la bestia. Estamos identificando, hermano, porque queremos es que usted esté convencido, los hermanos, las personas que están viendo este mensaje por internet, se den cuenta que la Biblia es el manual que nosotros tenemos para llegar al cielo. Debemos de estudiar la Biblia, debemos leer la Biblia, porque si no, vamos a ser engañados. Entonces, hemos notado que los dos, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, verso 25, tiene boca y habla grandes palabras. Y en Apocalipsis dice que esta bestia tiene boca y habla, blasfema contra Dios. Ahora, la pregunta que yo le hago aquí, ya vamos a entrar más a fondo: ¿qué es blasfemia? ¿Cuáles son las palabras que habla el cuerno pequeño de Daniel contra el Altísimo? ¿Y cuáles son las blasfemias que la bestia habla de Apocalipsis capítulo 13, verso 6? ¿Qué es blasfemia? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es importante, hermano, que lo que no entendemos cuando leemos la Biblia, que lo anotemos y que le hagamos pregunta a la Biblia, porque de esa manera vamos a tener una respuesta clara y el mensaje que vamos a dar va a ser 100% bíblico. ¿Qué es blasfemia? ¿No saben qué es blasfemia? Ahorita se lo voy a explicar, no se preocupen. Eso es lo que cree mucha gente, que blasfemia es cuando una persona se pone y habla mal de Dios, pero no es así en la Biblia. Y por eso es que le digo que este poder que estamos descubriendo del cuerno pequeño, de la bestia, se ha disfrazado de un manto de amor, de un manto religioso, y se infiltró dentro de las iglesias para engañarlo. Mucha gente cree eso, que la blasfemia son palabras malas, insultos contra Dios, pero no, hermano. Según la definición bíblica, tenemos que desenmascarar este poder del anticristo. ¿Quiere ver cómo la Biblia lo desenmascara? De una manera sencilla y fácil. La Biblia no es complicada en estudiarla, es fácil en estudiarla y entenderla. Pero el enemigo, Satanás, ha venido a torcer todo lo que es el significado de la palabra de Dios para que la iglesia esté engañada. ¿Okay? Vamos a ir a Juan capítulo 10. Juan
Juan capítulo 10, verso 33. ¿Lo tenemos? Y le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo ¿qué? Dígalo, no lo escucho. Hombre, te haces Dios. Ahí está la respuesta. ¿Lo está entendiendo hoy? ¿Qué es blasfemia? Entonces, ok. A Jesús le están diciendo, Jesús decía: el Padre y yo uno somos. O sea, blasfemia es cuando un hombre se para y dice que es Dios. Por eso querían apedrear a Jesús. Escuche bien, los judíos le dicen: por buena obra no te estamos apedreando, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, dices que eres Dios. Blasfemia es cuando un hombre, una persona, se para frente a la iglesia y dice que es el representante de Dios o que es Dios en la tierra. Sí, amén. ¿Quién hace eso? Es el Vaticano, el Papa. Dice que es el representante de Dios aquí en la tierra. Los hermanos que están escuchando y los amigos que están escuchando este mensaje por internet, no se sienta mal y vaya a creer que nosotros que tenemos algo o sentimos odio contra la Iglesia Católica. No. Estamos hablando del sistema religioso que hay ahí. Porque nosotros conocemos, yo tengo familias, hermano, en el catolicismo que todavía están ahí. Son personas muy buenas. Conocemos personas buenas. Amén. No estamos hablando de las personas, sino del sistema religioso, donde se le va a levantar el anticristo. Es de este sistema. Todas las características que hemos visto, está hablando que es un poder religioso. Entonces, ¿qué es blasfemia? Cuando una persona dice que es Dios. Jesús les estaba diciendo la verdad a ellos. Porque Jesús no solamente era hombre 100%, sino que era Dios manifestado en carne. Toda la gloria estaba en el cuerpo de Jesús. Pero como los judíos no entendían, ellos dicen: no te vamos a apedrear por las obras que hace, porque hace buenas obras, sino por la blasfemia. O sea, que las obras que una persona haga, hermano, eso no significa, ¿no? Entonces, estamos descubriendo entonces que las grandes palabras que habla el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 verso 25 son blasfemias. Y las blasfemias que habla Apocalipsis capítulo 13 verso 6, esas blasfemias son cuando un hombre dice que es Dios. Pasamos al otro punto, ¿ok? Por eso le digo que es importante que notemos, que descubramos que el cuerno pequeño de Daniel y la bestia de Apocalipsis capítulo 13 es el mismo personaje. En el estudio de la Biblia usted debe de ser serio cuando estudia la Biblia. Seguimos, ¿ok? Dice: hablarán palabras contra el Altísimo. ¿Qué son esas palabras? Dijimos blasfemia. ¿Y qué es blasfemia? Ok. Tiene que decirlo bien, ¿ok? Porque cuando usted platique con una persona y dale respuesta. Aquí la respuesta aquí está en la Biblia, ¿ok?
Eso. Cuando un hombre dice que es Dios en la tierra, ustedes saben que el Vaticano es lo que hace. Sí, amén, hermano. ¿Okay? La gente se le inclina, se le adora como Dios. ¿Qué le dijo Juan? ¿Qué le dijo el ángel a Juan cuando se hincó en el libro de Apocalipsis capítulo 1? Le dijo Juan, levántate, porque yo soy consiervo tuyo. Adorar solamente a Dios, solamente a Jesucristo. Es que usted debe doblar su rodilla delante de Él, porque delante de Él toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Pero no delante de un hombre. Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, también. Cuando llegó Pedro y Cornelio se estaba hincando, le dijo Pedro, levántate, porque yo soy hombre como tú también. Porque solamente a Jesucristo se le debe de adorar. Entonces, ambas tienen boca. Apocalipsis capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25. Y Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Ambas blasfeman, ya vimos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25. Y Apocalipsis 13, 6. Ambas hacen guerra contra los santos. Vamos, Daniel capítulo 7, verso 25. Okay. Fíjense, estas dos bestias hacen guerra también contra los santos. Estamos viendo que es el mismo poder. Verso 25. Hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo que quebrantará, y pensará cambiar el tiempo y la ley. Ese es el tema para el otro domingo. Ese tema va a estar buenísimo, porque aquí vamos a descubrir cómo entró el catolicismo a las iglesias. Entonces dice que ambas hacen guerra contra ¿quiénes? Contra los santos, contra la iglesia. ¿Qué es lo que dice, verdad? Ahora miremos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. ¿Lo tenemos? Y se le permitió ¿qué? Hacer guerra contra los santos, vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. ¿Está notando? Que ambas hacen guerra contra la iglesia. O sea que es un poder religioso, es un poder perseguidor. Tanto el cuerno pequeño de Daniel como la bestia de Apocalipsis es el mismo poder. El mismo poder. Seguimos. Ambas tienen el mismo tiempo profético de 1260 años. Daniel capítulo 7, verso 25. Hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempos. Cuando habla de tiempo, está hablando de un año. Cuando habla de tiempos, está hablando de 2 años. Y cuando habla de medio tiempo, está hablando de medio año. Es importante conocer eso. Okay. Ya vamos a ver. En el calendario profético o en el calendario judío, los meses son de 30 días. Okay. La Biblia se escribió conforme a ese calendario judío. El calendario que tenemos hoy es el calendario gregoriano. Allí ya los días ya vienen, los meses vienen diferentes, de 31 días, 30, de 29.
Es importante conocer esto, porque ahorita vamos a ver, es el mismo tiempo que iba a perseguir el cuerno pequeño, el mismo tiempo que la bestia de Apocalipsis iba a perseguir. Entonces estamos hablando del mismo poder. Por eso Daniel y Apocalipsis nunca se lee por separado, se lee juntos, los dos libros. Y ve, es de una manera sencilla. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Alguien tiene un celular aquí, ahí, a la mano? Ahorita yo le doy permiso para que lo abra. ¿Un celular? Carlito, a ver, a la calculadora. Ok, fíjense. Ponle 30 por 42. 30 por 42. Sí. 72. ¿Ah? 72. 30 por 42 meses. 1260 años. Sí. Eso le da lo que habla Daniel: tiempo, tiempos y medio tiempos. 3 años y medio. 42 meses. ¿Por qué estamos tomando esta nota? Es importante, hermano, en el estudio de la Biblia. Es importante. Nosotros, lamentablemente, hermano, a la iglesia no se le ha enseñado a estudiar la Biblia. Es importante esto. El cuerno pequeño iba a perseguir, a quebrantar a los santos por 42 meses, que son 1260 años. La bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 5, se le dio autoridad para perseguir, dice, 42 meses, que es un total de 3 años y medio, de 1260 días. Días en la profecía son años. ¿Okay? Son años. Los días en la profecía son años. Es importante que usted tome nota en eso, hermano. ¿Okay? Allí usted puede buscar eso en Ezequiel capítulo 4, verso 6, Número capítulo 14, verso 33 al 34. Allí está hablando que los días en la profecía son años. Entonces lo que nos está diciendo que este cuerno pequeño y la bestia iban a perseguir 1260 ¿qué? Años. La Biblia es hermosa, no es complicada para estudiar. Cualquier persona la puede entender, pero el próximo domingo usted va a conocer por qué muchos no la entienden. El próximo domingo le voy a explicar por qué muchos no entienden la Biblia. Detrás de eso está el enemigo. Entonces, ambas iban a gobernar el mismo periodo de tiempo. Ahora entramos a lo que usted quiere saber. Porque usted lo que quiere saber, ya identificamos que el papado, el Vaticano, Roma cristiana, como se le llama, lo hemos identificado como el gobierno del anticristo, como el sistema del anticristo ya, como el cuerno pequeño, que se levantó después que el imperio romano cae en el año 476. Se divide el imperio romano en las 10 tribus bárbaras. Después de las 10 tribus bárbaras se levanta el cuerno pequeño, que representaba al Vaticano, que recibe el poder
del dragón del Imperio Romano. Recuerden que el dragón representa a Satanás, pero también representa al Imperio Romano. Fue a través de los emperadores romanos que el Vaticano obtuvo el poder para sentarse en el trono que se sentaban los emperadores romanos. No podía levantarse el Vaticano, no podía levantarse la Iglesia Católica si el Imperio Romano hubiese estado todavía vivo. Tenía que ser destruido el Imperio Romano, porque los emperadores ellos se consideraban dioses, y no iban a permitir que otro hombre se levantara diciendo que era Dios en la tierra. Por eso persiguieron a la iglesia, a los apóstoles, los mataron, los llevaron a los coliseos de los leones. Entonces, este poder se levantó en el año 538 después de Cristo. Es que obtiene el poder en toda su totalidad, hermano. En toda su totalidad. Ya existía, ya venía gobernando, pero no tenía el control como imperio, porque habían unas tribus que se oponían. Por eso dice que a 3 de los primeros iba a eliminar. Cuando se levantó el Vaticano junto con un emperador que se llama Diocleciano, creo que es Diocleciano, ellos vencieron, destruyeron a las 3 tribus bárbaras que se oponían para que el papado reinara, que son los herulos, los vándalos y los ostrogodos. Estas tribus se oponían porque, entre comillas, parece como que ellos tenían un sistema de cristianismo un poco diferente. Ellos creían en Dios, creían en Jesús, pero decían que Jesús había sido creado, que no era eterno. Entonces fueron destruidos. Entonces, este poder empezó a gobernar en ese tiempo, en el año 538 después de Cristo. Y dice que el dragón le entregó su trono, su autoridad, su poder. Entonces, ustedes saben, los emperadores le entregaron todo su poder a la bestia para perseguir a todo aquel que no se sometiera a su doctrina. Aquí empieza el tiempo profético del cuerno pequeño de la bestia de 42 meses. Ahora, escuche bien. ¿Cuándo recibió la herida como de muerte este poder? Escuche bien, aquí viene. Cuando se levantó la Revolución Francesa, usted puede buscar todo esto que le estoy narrando, lo puede buscar en la historia, hermano. Búsquelo, ahí está. Esta información usted la puede obtener. ¿Cuándo es que el Vaticano recibe la herida como de muerte? En el año 1798, cuando Napoleón, Bonaparte, mandó a